Al taller conversatorio del día de hoy en la Escuela de Líderes Políticos por Bolivia. El primer tema a exponer va a ser el de metapolítica del licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Y el segundo tema va a exponer el licenciado José Manuel Pacheco. El tema es psicología política, ¿no? Pero antes recordarles que este taller conversatorio está siendo apoyado por el Comité Cívico Pro Departamento de la Ciudad de La Paz, a la dirección del licenciado Antonio Alarcón Daza, por la Organización de Mujeres Jumán Pidurata, a la dirección de la licenciada Alcira Nieves Catari, y por el programa y la revista de análisis político Contraparte Bolivia. Bueno, hechas las presentaciones, empezamos con el primer tema, que es el día de hoy, como ser metapolítica. Vamos a dar la respectiva bienvenida a nuestro invitado, a nuestro disertante, como ser el licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, abogado, miembro del Movimiento Veganista Emergente. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes a todo el público presente, a ti Edwin, gracias por la invitación. Y aquí estamos prestos pues para brindar algunas pautas, ahora más que nunca necesarias para que la gente tenga un criterio más formado de lo que es la metapolítica como alternativa para la resolución de conflictos de todo tipo. Ahora estamos viendo de que tenemos una situación extremadamente difícil, no solamente para el país, sino que esto toca también al sentido de cada persona que vive en Bolivia, la situación general, la situación global, la situación mundial, ¿sí? Amerita que vayamos tomando conciencia de ciertos elementos que han sido olvidados por la política tradicional. ¿Sí? La política, la concepción política, la rosca política que de un tiempo a esta parte ha secuestrado el poder político, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Vamos a ver exactamente lo mismo en un país de primer orden, digamos, como Estados Unidos, donde una rosca política ha secuestrado el poder político de Estados Unidos, con obviamente la anuencia y el apoyo de grandes corporaciones financieras y mediáticas. Y lo mismo sucede en Bolivia, porque las mismas corporaciones financieras y mediáticas son de carácter global y apoyan mediante distintas alas de injerencia en la toma de decisiones en todos los países del mundo. Estamos hablando de las consabidas ONGs, por ejemplo, que trabajan mancomunadamente, siendo financiadas por emporios tan grandes como los de especuladores bursátiles que manejan el oro en el mundo y el control financiero. Estamos hablando de los Soros, estamos hablando de los Rothschild, estamos hablando de los Barbour, Goldman Sachs, estamos hablando de Wall Street en general, y detrás de todos estos accionistas y inversores vamos a ver un poder corporativo pero gigantesco. Estos socios financieros han copado el 96% de los grandes medios de comunicación del planeta, ¿sí? Las agencias de noticias, periódicos más importantes, cadenas de televisión que brindan noticias. Entonces, con eso se han encargado de hacer que cada ciudadano del mundo viva en una burbuja. ¿Sí? En la familia vamos a ver que la madre, la abuela, la tía, están absorbidas por la radionovela. ¿Sí? No piensan ni estratégicamente ni políticamente, ya no les da, porque se les ha creado una burbuja alrededor de la cual, el mundo sigue su curso y no va a pasar nada al interior de la familia nuclear, todo va a seguir bien,
es la voluntad de Dios. En fin, tenemos otros dramas que resolver, festejar el cumpleaños de Menganito, el aniversario de Fulanita, ir a la acción social del vecindario o de la familia, etcétera. Entonces, esa persona vive en una burbuja. Todos van a ver ahí a su propia mamá, a su propia tía, a su propia, no, gente de su familia, de su entorno, viviendo en esa burbuja. Y entonces uno les pregunta, por ejemplo, ¿qué piensas? Que se han robado la elección en Estados Unidos. Se han robado a Donald Trump. Y dicen, no tiene pruebas, porque lo han escuchado en CNN, que es retransmitida por muchos medios de comunicación en Bolivia, una cadena nacional, una cadena internacional corporativa, que no es una cadena de noticias, sino es una cadena de proselitismo político y de propaganda, ¿no? Que simplemente emite las opiniones del poder global que la maneja. Entonces ellas dicen, no, hay que hacer un cambio, está bien que Donald Trump se vaya, no es como Evo Morales, lo comparan con Evo Morales, a Donald Trump, que no quiere irse, y que tiene que irse, y que está bien que Biden tome el control de Estados Unidos, pero uno le pregunta a la abuelita o a la mamá, pero mami, Joe Biden es progresista, está ya neutralizando toda la política pro nacionalista de Donald Trump, pro vida, pro Estados Unidos primero, ¿no? Está boicoteando absolutamente todo en sus primeros días de poder. O sea, no está dejando nada claro y además está con la agenda progresista que se quiere imponer. El abortismo. ¿Es bueno el aborto? No, pues, por supuesto que no es bueno. ¿Es bueno es el progresismo de la agenda de género? Por supuesto que no. El transhumanismo no es bueno para una nación. Distorsiona y realmente corrompe los núcleos sociales en todos los contextos, ¿no? Y son problemáticas que realmente están siendo inspiradas por una conspiración globalista, pero la mamá dice, ¿qué estás hablando? No entiende qué es progresismo y por qué a estos que quieren imponer este tipo de agendas, por ejemplo, la agenda abortista en una Argentina, ¿sí? Donde no tienen población, tienen una homogeneidad racial interesante, los argentinos un orgullo nacional de la argentinidad, que se ve amenazado por la agenda abortista. Entonces ya no van a haber a argentinos o van a empezar a escasear, pues va a haber una crisis de natalidad en Argentina, sin lugar a dudas. Vemos lo que está sucediendo en Europa con estas agendas progresistas, ¿sí? Hay el aborto, pero también la inmigración forzada. Están llevando a Europa grupos étnicos totalmente ajenos al biotipo europeo. Están, claro, mezclando chicha con limonada y están creando un ciudadano global que no va a tener identidad. Y eso lo vemos patente en Europa. Y eso está apoyando Biden. Pero tu abuelita, tu mamá, tu hermana, la gente de a pie, le vale madres, perdón el exabrupto. Le vale porque no conocen esto. Es más, no les interesa porque antes tienen la televisión para ver los reality shows, para ver el Gran Hermano, para ver música, chicha, ¿no? Para ver películas, para ver novelas. Eso es lo que les interesa. No se cultivan. Pero la misma alternativa que nos brinda el poder corporativo mediático está distorsionado. Entonces uno va a ver, por ejemplo, un canal histórico para aprender historia, History Channel, y están con realities. ¿Sí? Vean ahora, History Channel es prácticamente ese tipo de realities, ¿no? Desafíos sobre fuego. Y empiezan a aparecer herreros de todas partes, ¿sí?
para hacer cuchillos, ¿no? Herrería, en un canal de historia. Y listo, no hay historia. Y en vez de ponerte historia, te ponen también teorías de conspiración jaladas de los pelos como alienígenas ancestrales. Ya está muy bien hablar de alienígenas, pero en un canal de historia, que nos enseñen historia. Entonces, cuando te enseñan historia en los pocos espacios que hay en estos canales culturales para enseñarte historia, te ponen el nazismo y las drogas, ¿no? Que Hitler era un drogadicto, que toda la Alemania nazi eran drogadictos, te ponen propaganda, ¿sí? Para venderte que la Alemania nazi es el peor modelo de sociedad, que eran locos, deshumanizados, que eran asesinos, que eran fascistas. Ellos crean ese cliché por el cual cualquier hombre de izquierda o mujer de izquierda ahora que no estés de acuerdo con sus ideas te dice fascista. ¿Sí? Como si fueras un seguidor de Benito Mussolini y de los fachos de Italia, que eran los estandartes de la Roma imperial, ¿no? Y tú sabes que el Imperio Romano ha sido uno de los más grandes de la historia, ha perdurado durante centurias, milenios casi. Estamos hablando de más de 2500 años que ha perdurado el Imperio Romano en el mundo antes de su caída en el primero en historia en el Imperio Romano de Occidente que cae en el siglo V y el Imperio Romano de Oriente que cae 1000 años después. O sea, imagínate. En cambio, nuestras naciones republicanas no tienen ni 200 años de vida, Edwin. Y mira las tremendas crisis que hay, somos todos estados fallidos, y con qué descaro y con qué ignorancia esa gente de izquierda, que es la más ignorante que existe en el universo, a Harry te dice fascista, porque no estás de acuerdo con el Capital de Marx, ya con la teoría, falsa teoría de la igualdad, ¿sí? Que está llevando a ese progresismo de la igualdad de género, y luego al transhumanismo, cualquiera puede cambiar de género. El día de mañana yo me voy a sentir celular, entonces me tienen que enchufar para que cargue mi batería, y nadie puede oponerse a mi sentir de que soy un celular, no un ser humano. O sea, imagínate lo que están imponiendo en la Argentina con la agenda de lo que quería imponer este señor Mesa y Comunidad Ciudadana, la agenda de género, ¿sí? Destruir la familia nuclear. Recuerdo que en una entrevista uno de los representantes de Comunidad Ciudadana decía alegremente que la familia nuclear está atrasada, que ya no cumple con los estándares que necesita el progresismo actualmente, que el transhumanismo es el futuro, por lo tanto esas familias están retrasadas, van a perecer. Entonces hay que incluir la agenda de género, ¿sí? Entonces, que una agenda de género inclusiva en que la familia se transforme, ¿no? Entonces pueden haber dos padres, dos madres en una familia, ¿no? Pero sin embargo, esos dos padres son dos vianas que se creen hombres, o esas dos madres son dos hombres que se creen mujeres. O sea, imagínate lo que quieren incluir en esto. ¿Sí? Y tu mamá, tu abuelita, volvemos a la familia, son ajenos a toda esta conspiración terrible del transhumanismo, de la agenda de género, del abortismo, y que está apoyando Biden. El ambientalismo es falso, absolutamente falso. Los culpables de que el mundo esté recibiendo un sacudón por el excesivo abuso del consumismo son los mismos que quieren imponer la agenda ambientalista para hacer que, y esto tiene una finalidad, ¿no? Macroeconómica, hacer un modelo de división del trabajo y división de la industria al modelo marxista, llevar al mundo hacia una dictadura marxista, por tanto Estados Unidos solo tiene que producir, a ver, autos. Entonces, usted emite mucho carbono, a la atmósfera, entonces su industria automotriz tiene que bajar, ¿sí? Pero ya, usted va a tener el monopolio de la industria automotriz, pero no puede producir ni aviones, no puede producir trenes, no puede producir electrónica, celulares, eso es para la China. Entonces, eso es lo que quiere hacer las Naciones Unidas, que es un ente global, ficticio,
creado por los intereses globalistas para una dictadura y gobierno mundial futuro. O sea, lo estamos viendo. Entonces, por eso vamos a ver la pérdida gradual de soberanía en nuestras naciones. Nuestros políticos no gobiernan, ¿sí? Los rusos sacan la vacuna Sputnik, ¿sí? No se la ha probado, está en segunda fase de prueba. No sirve ninguna vacuna, ni la Sputnik, ni la de AstraZeneca, ni la de BioNTech, ninguna vacuna sirve, porque no sirven, no inmunizan. Más bien tienen efectos secundarios terribles y no van a paliar la pandemia. Es decir, va a seguir habiendo contagios, va a seguir habiendo diseminación de otras cepas del coronavirus y no va a haber quien lo pare. Entonces, señoras y señores, si no sirve la vacuna, ¿por qué están haciendo proselitismo con la vacuna? En vez de con valores humanos y sabiduría ancestral, por ejemplo, aquí en el caso de Bolivia, asumir otro tipo de estrategias para evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. Se propuso una estrategia, por ejemplo, hagamos un tratamiento alternativo con dióxido de cloro, ¿sí? Pero a la vez hagamos un tratamiento alternativo con otro tipo de desinflamantes y otro tipo de remedios, ¿no? Antibióticos, etcétera, para que la persona que se contagie pueda curarse en casa, ¿sí? Y aislarse en casa. Y así no colapsamos el sistema sanitario, señoras y señores. No hay que tenerle tanto miedo a la enfermedad, ¿sí? Entonces no hay que escuchar tanto las noticias internacionales, protejámonos, no escuchemos porque finalmente es una guerra biológica que se ha desatado contra la humanidad por parte del poder global. Estamos en una guerra ahorita. Entonces hay que asumir una acción de defensa ya de los intereses personales, colectivos y nacionales ante las segundas intenciones para crear esta pandemia, destruir la economía de las naciones, hacer que los colectivos aprendan a vivir en un régimen dictatorial donde sus libertades han sido disminuidas al mínimo, ¿sí? Donde ni siquiera podemos reunirnos para organizarnos políticamente. Entonces veamos lo que ha hecho el presidente Donald Trump, ¿sí? Pararles el coche a los globalistas, reunirse políticamente con sus militantes y dar pelea en una elección que ya la tenía perdida por los medios de comunicación, pero la ganó y se robaron la elección en Estados Unidos con un terrible fraude electoral jamás conocido en la historia de los Estados Unidos, como el que sucedió aquí en Bolivia hace poco, que parece que la gente se ha olvidado. No olvidemos que hay un tremendo fraude, hay un padrón electoral inflado, ¿sí? Hay leyes que regulan las elecciones nacionales que están pues viciando de nulidad dicho patrón y dicha representatividad emanada del voto del pueblo. O sea, lo vemos, lo han venido denunciando. Vemos también que hay una injerencia de servidores extranjeros, no se quiere hacer una auditoría al sistema virtual, ¿sí? Que utiliza, ¿sí? Los programas que utiliza y bueno, el departamento se me ha ido sí, bueno, todo ese departamento digital que ahora maneja las elecciones, no se quiere hacer una auditoría, ¿sí? Y ahora el conteo es por programas electrónicos, tenemos ahí, claro, la venta de softwares por parte de accionistas que han ayudado a perpetuar en el poder, por ejemplo, a Maduro en Venezuela, ¿sí? Hay denuncias de que este mismo tipo de fraude, este mismo tipo de fraude ha sido cometido en las elecciones europeas, en las elecciones de España, justamente donde hay gobiernos socialistas. ¿Sí? Entonces, ¿para quién trabaja el socialismo? Para un magnate multimillonario llamado Soros. Entonces volvemos a la familia, le pregunta a la abuelita, le pregunta a la mamá, ¿sabes quién es George Soros? Y no tienen la menor idea.
Nadie habla de Soros. Y ahí vas a ver la complicidad de las roscas políticas. No habla de Soros, comunidad ciudadana. No habla de Soros, creemos. No habla de Soros, el masismo. Pero Soros es el que toma las decisiones, Soros es el que maneja a través de estas manipulaciones en grandes empresas de software que él ha creado para ingerir las elecciones en todos los países del mundo. Entonces, la gente que está viendo telenovelas, que está viendo películas, que se dedica a realmente a perder su tiempo de esa manera, no tiene la forma de ver todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Van a elecciones para que les den simple y llanamente esa boletita, esa constancia de que has ido a votar, para poder ir a los bancos, Edwin. Realmente no hay democracia, ya murió con los dantescos fraudes que hemos vivido en toda la región, en Estados Unidos hace poco. La democracia no sirve porque está secuestrada la democracia por roscas de poder político, lo venimos diciendo. Entonces estamos brindando pautas a la gente para que piense de otra manera. Ahora vamos a entrar a otro tipo de temática. Hemos hablado de History Channel, que tiene realities todo el tiempo, no enseñan historia. Pero cuando enseñan historia, todo es un ataque a Adolfo Hitler, todo es un ataque al nazismo, todo es un ataque a ese sistema, porque ese sistema es el único que se opone al sistema que hoy nos domina. Entonces, ayer, por ejemplo, ha sido Día Mundial declarado por la ONU, ¿ya? Para conmemorar el supuesto holocausto de 6 millones de judíos. Entonces, aunque sea muy ignorante la persona, haya visto novelas toda su vida y haya vivido una vida ciega a las realidades políticas, geopolíticas, a la historia, como la mayoría de la gente en Bolivia, todos han escuchado en la escuela o en la televisión, en las películas, en History Channel, que han asesinado a 6 millones de pobrecitos judíos. Nadie conmemora el día del holocausto porque a nadie le importa, pero sí les importa a los que tienen o han secuestrado el poder político en Bolivia. Entre los que han secuestrado el poder político en Bolivia tienen que afirmar que el holocausto existe. Entonces no hay donde se debata al respecto, no hay donde se discuta sobre la temática. ¿Sí? Yo lo digo en pocas palabras, el holocausto es el fraude histórico más grande de todos los tiempos. O sea, no hay mentira más grande. Lo decimos ahorita. Entonces tú hablas en familia sobre el tema y te tachan, tu misma familia defiende, sin saber absolutamente nada de nada, todo lo que sabe la gente de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se reduce a que un loco quería conquistar el mundo y mató 6 millones de pobrecitos judíos. A eso se resume todo el conocimiento que un estudiante de primaria, de secundaria o de terciaria, ¿sí? Universitario o de posgrado sabe sobre el tema. Su ignorancia es absoluta. Entonces, ¿para qué estudia 5 años en la universidad si no sabe ni jota? Ni jota de la Segunda Guerra Mundial de la historia. La guerra mundial más grande de la historia, Edu. Más de 100 millones de muertos en esa guerra. Dan una cifra de 40 millones, de 50, 60, no. Han sido 100 millones de muertos, imagínate en esa guerra. Han intervenido en esa guerra todos los países del mundo. Ha sido la guerra más grande que recuerde la humanidad. Y nadie sabe por qué ha sido. Nadie sabe. Y de hecho, porque han escuchado que otros dicen lo mismo, otros ignorantes, o han escuchado la propaganda pro aliados en la televisión, entonces lo afirman. Y al afirmarlo, están matando políticamente al fascismo. Entonces no hay fascismo en el mundo. Todos son de izquierda. La misma derecha es de izquierda. Y la izquierda es de izquierda, de más izquierda. No hay fascismo en el mundo. Lo han matado con su ignorancia, con su estupidez. Las personas, lamentablemente. Es que esa burbuja que han creado es justamente ese manto de estupidez. Están creando un ser humano promedio estúpido. Los medios de comunicación, las películas, las tendencias fuerza, las modas, la música. Ya no hay música. La música es reggaetón pornográfico, Edwin. ¿Dónde hay otra vez
una era de música grandiosa como la música clásica, la música de Bach, Beethoven, Mozart. ¿Dónde hay estos genios? Ya no nacen más en el mundo. Ahora nacen Malumas, nacen Daddy Yankees, gente baja, ¿no? Gente de baja moral, gente además ignorante, que hace música de bajo nivel vibratorio, ¿sí? Además con letras que no son nada poéticas y más bien rebajan al ser humano a la estupidez, la bajeza, ¿no? A todo lo que es, bueno, los alemanes tenían un término para este tipo de ser humano, estúpido, amoral, ¿sí? Instintivo, salvaje. Le decían Untermensch. Entonces, la lucha del régimen nacional socialista en Alemania era hacer que todos los alemanes suban el nivel intelectual, moral, espiritual, para dejar de pertenecer a esta capa de gente que está haciendo el globalismo para dominar el mundo con un gobierno mundial que tiene que ser de corte comunista. Por eso el marxismo también es apoyado por el gobierno mundial, por la ONU, por todo este poder corporativo, porque eso es lo que quieren, un hombre embrutecido, colectivizado totalmente, colectivizado. Entonces, uno le pregunta a la abuelita, a la mamá, ¿qué es un ser, qué es la colectivización? Y no tienen ni idea. Pero si supieran, se opondrían, pues, Edwin. Es lo mismo en teología. En teología descubrimos, miren, el único que ha celebrado, ha rememorado el holocausto, la memoria del holocausto, y ha salido en los medios, nadie más se ha acordado en ningún lado del mundo. El único ha sido el Papa Francisco, que representa una institución corrupta, la Iglesia Católica. Eso no me hace ateo decirlo, ¿sí? Pero ese Papa avala una mentira por intereses, entre comillas, espirituales. Entonces, ¿a qué Dios representa el Papa Francisco? Entonces, ya lo hemos dicho, el Dios universal que quieren imponer a toda la humanidad es ese Dios monoteísta conocido como Jehová. Ahora nosotros sabemos que Jehová es Satanás, aunque le duela a mucha gente que esté escuchando esto. Jehová es Satanás, ahora lo sabemos. Entonces yo pregunto, ¿tú crees que si la gente supiera, Edwin, que Jehová es Satanás, lo adorarían? Por supuesto que no lo adorarían, pero no saben. Y cuando les hablas de Jehová, les da miedo, porque te han metido y te han preparado psicológicamente para hacer un mentecato y tener miedo de preguntarte sobre realidades divinas. Entonces, ¿qué necesita saber pues un político? Todas estas realidades ya que nos han escondido, nos ha escondido el sistema, el establishment, que nos ha escondido todo este poder corporativo que domina el mundo. Entonces, cuando tú estás en poder de este conocimiento, que desmiente absolutamente todo lo que te han enseñado del mundo, los poderes corporativos globales a través de sus políticos vendidos, de sus doctrinas políticas, de sus catedráticos y docentes también comprados y vendidos al poder global. ¿Sí? ¿Qué tipo de catedrático puede decir, miren, si seguimos con el tema del holocausto, solo les voy a dar un dato. Si han habido 6 millones de judíos asesinados y dicen que han sido cremados, se debería haber encontrado 25,000 toneladas de ceniza y osamentas cerca de los campos de concentración donde dicen que se perpetró ese crimen. No se ha encontrado una libra de ceniza. Eso significa, señores, que no ha habido pues tal cremación. Si tenemos 2 dedos de frente, vamos a ver con el coronavirus una crisis terrible, Edwin. Porque se van acumulando los muertos, no los puedes enterrar porque eso podría crear más contaminación o diseminación de la cepa del virus. Entonces tienes que quemarlos. Y no había capacidad en ningún país del mundo para quemar. No hay capacidad para quemar miles de cuerpos. Miles. No hay capacidad. Ni la China tiene esa capacidad.
No se podían quemar, los han tenido que botar a fosas comunes, Edwin. Entonces, ¿cómo es que los alemanes en 2 años han cremado 6 millones de cuerpos? No puede ser posible. Pero aún así defienden la impostura y dicen no, no tiene pruebas el que niegue el holocausto. Igual que Donald Trump. Ha presentado todas las pruebas del fraude electoral en Estados Unidos. Todas. Videos donde se ve cómo cambian las papeletas, cómo las queman, cómo las botan, cómo dejan los testigos juramentados que han declarado. Y dicen los medios de comunicación que no hay pruebas. Y la mamá, la tía, la abuelita que escuchan el programa de radio, de televisión, dicen sí, tienen razón. Biden debe ser buenito. Y lo primero que hace Biden, miren lo que está haciendo. Destruir toda esa política nacionalista de Trump, está afirmando la agenda de género, nuevamente, ha borrado de un plumazo, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas no puedan entrar transgéneros. Ha borrado de un plumazo que en los baños públicos no puedan entrar baños de damas y de varones transgéneros. Ahora pueden entrar. O sea, ha parado de sopetón el muro que está construyendo Donald Trump, nuevo orden mundial, es el que maneja, pues, Edwin, con este conocimiento, puede desarrollar estrategias metapolíticas. Entonces, imagínate, si no tienes este conocimiento, no dejas de ser un burdo político. Entonces, ¿qué vas a hacer como burdo político? Traeremos la vacuna, de donde sea, no importa si no sirve. ¿Para qué? Para que no tengamos un problema de gobernabilidad, aunque no sirva. ¿Sí? Entraremos a cuarentenas, que no sirven las cuarentenas, Edwin, porque matan la economía nacional. Restringiremos actividades y los hoteleros, el turismo, los restaurantes, ¿no? La gastronomía en Bolivia y todos los que viven, ¿no? de este tipo de actividades y servicios están quebrados. Entonces, Edwin, eso es lo que hacen los políticos que no saben de metapolítica. Los políticos convencionales que entre la agenda de género. ¿Por qué? Porque voy a tener un bono. Me van a depositar una suma de dinero en la cuenta si yo logro que el gobierno municipal introduzca la agenda de género en sus políticas de gobierno municipal, o que los gobiernos departamentales introduzcan la agenda de género y la educación integral de género en colegios. Entonces me van a dar un bono. Entonces, ¿qué tipo de político es? No importa si es de izquierda o es de derecha, es lo mismo, son de izquierda todos. Todos, ¿por qué? Porque a todo el mundo le han lavado el cerebro y creen que la izquierda es el único camino. Entonces, si quieres ser político y tener alguna esperanza para consumar un puesto político, hacer proselitismo y llegar a formar parte de un partido político inscrito legalmente, tienes que ser socialista. Tienes que ser izquierdista. No saben lo que es la izquierda. Y el daño que ha hecho el comunismo al mundo entero. Pero se declaran socialistas, se declaran izquierdistas. ¿Sí? Y bueno, lo hemos dicho, el capitalismo contra el que combate la izquierda es el que financia a la izquierda. O sea, es la misma trampa. Todos giran alrededor de la ignorancia. El político es tan ignorante como el hombre de a pie, Edwin. Y lo estamos demostrando en la charla previa, cuando uno de los señores que estaba aquí, escuchando la locución, nos decía todo ese tipo de incongruencias y estupideces que hacen los políticos, y las medidas que están tomando, y lo que dicen. Entonces, Edwin, la única manera de dejar ese vicio, que es la política convencional, es una reeducación del ser humano, una reeducación, ¿no? Sobre la verdadera historia, sobre lo que es la política, ¿sí? Sobre lo que son los modelos políticos, sobre lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que han marcado el devenir histórico de lo que estamos viviendo ahorita en un país del otro lado del mundo como Bolivia, realmente lo afecta.
La gente tiene que saber las causas de esta Primera Guerra Mundial, de esta Segunda Guerra Mundial, quiénes han sido los culpables, los perpetradores. ¿Por qué el poder judío internacional ha coaligado a 130 naciones contra Alemania? Lo ha hecho mediante fraude, mediante engaño, mediante pecunio. Han dado dádivas, han dado sobornos a gobernantes, a presidentes para declararle la guerra a Alemania. Han trabajado con quintacolumnas, ¿sí? Quintacolumnas como la masonería. La masonería está en todas partes. Entonces la gente dice, y en la familia, oye, eso, el tío es masón. O el fulanito de tal es masón, y no saben que la masonería es satánica, Edwin, que en la masonería se están promoviendo estas agendas abortistas, progresistas, transhumanistas, ambientalistas, y todas esas progresías se están trabajando desde la masonería, y desde la masonería están imponiendo a todos los habitantes del mundo la adoración a un gran arquitecto del universo, que es un Dios único. Y como no podía ser de otra manera, ese Dios único tiene que ser el Dios de sionistas, sinarcas y demás calaña que está gobernando el mundo ahorita. Entonces, para eso es importante, Edwin, ¿sí?, distinguir entre política y metapolítica. Ya lo he explicado varias veces, pero creo que esta vez ha quedado bien claro, ¿sí?, porque lo estamos exponiendo de una manera así con chuis, facilito para que la gente entienda. Sin conocimiento trascendente, sin conocimiento fidedigno, sin verdadera sabiduría, ¿sí? Se necesita una preparación, una recuperación del legado familiar, colectivo, ancestral. Se necesita ser investigador, independiente, ¿sí? Se necesita cultivar la inteligencia, cultivar la fuerza de voluntad. Sin esos requisitos, Edwin, no puedes pretender convertirte en un metapolítico, en un líder de opinión, en una persona que abra los ojos de la gente, que diga la verdad aunque a la gente no le guste. Muchas veces hemos hablado aquí de esas verdades y hay gente a la que no les ha gustado. Tú has visto que hemos tenido debates bien fuertes. Pero bueno, Edwin, para eso estamos. Yo ya no estoy para medias tintas, ¿sí? Entonces no tengo que estar de chupamedias de nadie, de ningún político, de ningún centro de poder, de ninguna instancia. Sí, yo me debo exclusivamente a la verdad por una cuestión de honor. Mi deber es expresar la verdad y decirle la verdad a la gente. No me mueven intereses económicos, no me mueven intereses políticos, absolutamente. Si no despertamos, Edwin, no vamos a poder comprender la gran conspiración que se cierne sobre todas las naciones del mundo y que va a terminar destruyéndolas en beneficio de un gobierno mundial global de corte comunista que se nos viene. Y sépanlo, estamos en guerra, señores. La Primera Guerra Mundial no terminó, continuó, Edwin, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no terminó, continúa. Y es este poder global, transnacional, corporativo, lleno de magnates que dominan y que tienen todo el control financiero y político, los que son nuestros enemigos y quieren destruir a la humanidad. Pero está claro, sí, han lanzado una guerra biológica contra la humanidad que ya tiene, señores, 100 millones de infectados en el mundo. ¿Ya? Y está ya sobrepasado los 2 millones de muertos oficiales. Tal vez es mucho más. Démonos cuenta, Edwin, de que estamos en guerra, de que tenemos enemigos y tenemos que reconocer el rostro de esos enemigos para poder desarrollar estrategias coherentes y defendernos y luchar, porque no queda otra. Cuando alguien te amenaza y amenaza la vida de tu pueblo, de tu nación, de tu familia, te amenaza a ti, tu propia vida, no te queda otra, Edwin, que defenderte y luchar. No hay otra. La otra es someterte y morir. Cosa que no aceptaremos porque está en nuestro himno nacional, señores. Morir antes que esclavos vivir. ¿No? Morir antes que esclavos vivir. Ahora también es bonito invertir el sentido, Edwin. Vivir antes que esclavos morir. Es decir, luchar.
Entonces, con eso acabo mi intervención ahorita, Edwin. Creo que ya cumplimos. Hay 4 minutos para tal vez interactuar con alguien del público, contestar una pequeña aclaración. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pablo Santa Cruz. Bueno, a ver, compatriotas, quienes tienen alguna cuestionante, tal vez una posición encontrada en el marco de respeto, es viable que se dé esas preguntas o cuestionantes, por favor. Sí, hay 10 o 11 personas aquí conectadas al Zoom. El que quiera hacer alguna consulta, el que tenga el tema que quiera expresar o no esté de acuerdo conmigo en alguna cosa, que lo exprese aquí para poder aclararlo, por favor. Si no, también, ¿no? Damos por terminada esta inducción sobre metapolítica. Yo tengo una pregunta, Pablo, que es necesario que... ¿Cuál es la definición de metapolítica? Sí, en palabras sencillas, ¿no? Porque a veces uno busca el diccionario, las definiciones, te puede confundir. ¿Cuál es la definición de metapolítica? Muy buena pregunta, Edwin, porque no existe doctrina al respecto. Entonces, no existe aquí Wikipedia que te ayude, o diccionario virtual que te ayude, o diccionario físico que te ayude. No hay. No, la metapolítica es algo realmente nuevo. Pero podemos decir en pocas palabras que la metapolítica es la verdadera concepción de la política. ¿Sí? La política ha sido creada para gobernar las sociedades humanas. ¿Sí? El que sabe de política entonces sabe dirigir colectividades. Entonces, nos vamos a ayudar con ese pequeño concepto. ¿Sí? Uno aprende política para dirigir colectividades. Pero un político que no sabe de metapolítica no puede dirigirlas. Más bien las va a conducir al matadero. Porque es ignorante de la conspiración que hay detrás de la política. Es decir, la política ahora, vuelvo a repetir, Edwin, está secuestrada por una rosca de izquierdistas, de zurdos, en su totalidad, no importa si son republicanos o demócratas. Pregúntenle a Donald Trump. Igual los republicanos lo han traicionado. Son igual de zurdos que los demócratas. No importa si son conservadores, si son centroizquierda, no importa si son liberales, son igual zurdos, izquierdistas. Hay un comunismo cultural en el mundo. Lo han impuesto a través de películas como las del Che Guevara con Benicio del Toro. Han impuesto esto a través de películas como la de Frida Kahlo, con la actriz mexicana, que no me acuerdo su nombre, la voluptuosa mexicana esta, ¿qué se llama? Salma Hayek. Salma Hayek. Nos han impuesto un comunismo perse. Nos han impuesto que el hombre más inteligente del mundo, ¿sí?, como referente cultural, es Alberto Einstein. Einstein era un comunista socialista. Entonces han trabajado durante décadas para convertir al hombre en un socialista cultural, en un izquierdista cultural, en un marxista cultural. Pregúntale a cualquiera, cree en la lucha de clases, cree que hay una clase oprimida. No es una clase oprimida, señor izquierdista, señor comunista. Es toda la humanidad oprimida por una élite global plutocrática que maneja todo el poder corporativo financiero. Toda la humanidad está oprimida, no una clase. ¿Sí? Entonces, esa es la visión metapolítica que tenemos que tener para encontrar las soluciones, para desarrollar estrategias. Estamos en guerra. Sepan que estamos en guerra, señores. Entonces, a través de los medios de comunicación, ¿qué nos han impuesto? Una cultura de la paz. Pero una cultura de la paz, con símbolos, con películas, que la paz es buena. La paz no es buena, Edwin. La paz es para cobardes y pusilánimes. La paz es para conformistas. La
pases para esclavos. Entonces, Edwin, ahí vemos cómo el poder corporativo global ha lavado el cerebro de la población humana y por eso estamos donde estamos. ¿Sí? El poder del coronavirus, señores, y se los digo claramente, es psicosomático. Como vivimos, no somos metapolíticos, la mayoría de la gente no sabe nada de metafísica y existe. Creen que el coronavirus es un bicho. Creen que el coronavirus es un bicho. Y punto. No es solamente un bicho. El coronavirus también se permea, ¿ya? Por el miedo de la gente, por la puesta de sentido y la creencia en la pandemia y en el bicho. Por eso es que los medios de comunicación han hecho tanto hincapié en vendernos el coronavirus para que se actualice. Hay gente, y está comprobado, que ha vencido el coronavirus, se ha enfermado y ni se ha dado cuenta y se ha curado. Entonces, ¿quiénes son los que caen? Hay toda una conspiración al respecto. Cualquiera que se resfría, cualquiera que tiene una pulmonía o que empieza a empeorar su resfrío, más la propaganda del sistema, hacen que esa persona posiblemente muera de pulmonía natural, una pulmonía común, y en el hospital le van a poner coronavirus. No se hacen autopsias. No hay autopsias. Entonces puede ser que una gran cantidad de gente que ha muerto, dicen por coronavirus, haya muerto por otras enfermedades. Lo que pasa es que estamos ahorita ante un plan global de dominación y de gobierno mundial. Y eso es lo que no ve la gente. La gente cree que la pandemia, una persona que no es metapolítica, cree que la pandemia es algo natural, que ha salido de un murciélago. En la China, un chino se ha enfermado y se ha diseminado en el mundo. Pero eso es, pues, ser muy incauto, Edwin. Estamos viendo que el coronavirus es absolutamente un virus trabajado en laboratorio y que está siendo diseminado sistemáticamente. Y vamos a ver atacar el coronavirus a dos países que defienden o tienen una postura anticomunista, antisocialista, ¿sí? Estados Unidos y Brasil, la India, a un país que es antiprogresista, antiagenda de género, anti todo, Rusia, a un país que se quiere salir de ese colectivismo capitalista esclavo llamado Comunidad Europea, la Unión Europea, Inglaterra. Ahí está atacando el coronavirus. China, como si nada, no ha sufrido mayormente con el virus. ¿Sí? Segundo, su economía no se ha visto en nada afectada, más bien se ha beneficiado. Entonces, vean pues quién está detrás de todo esto. Y vean cómo estos comunistas, estos socialistas corporativos, le pagan a un país como Bolivia. Ahora tenemos supuestamente un gobierno socialista. Venezuela tiene un gobierno socialista. Cuba tiene un gobierno socialista. Está subiendo el índice de contagios en Cuba, Venezuela y Bolivia. Atacan, esta gente, este poder corporativo no tiene aliados, Edwin. No le importa la humanidad. O sea, dense cuenta de eso. En cambio, aquí en Bolivia estamos divididos. La izquierda contra la derecha. No hay nacionalistas. Nadie ama a su nación, Edwin, a su pueblo ya. Está demostrado. Muy pocos tienen algo de civismo, patriotismo. Ya no. Y eso vemos en Hispanoamérica en general y en el mundo también en general. Ya no hay. Pablo, estos sentimientos. tenemos otra consulta del compatriota Javier Naselli, el cual indica lo siguiente, dice, demasiado interesante, pregunta, último metapolítico de estos tiempos, ¿alguien, don Pablo? Es una pregunta. No, Edu, no hay.
El último ha sido Adolfo Hitler y la Alemania Nacional Socialista. Ellos la tenían bien clara. La tenían bien clara. Sabían quién era el enemigo, contra quién se combatía, y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Desde la Alemania Nacional Socialista no hay metapolítica en el mundo. Estamos creando el movimiento veganista en Bolivia. Somos los únicos. Ahorita en el mundo como movimiento metapolítico, el movimiento veganista. Pero no hay en el mundo metapolíticos. No existen. Hay que, por eso, hacer este tipo de movimientos y concientizar a la gente al respecto. No, ya les he demostrado que hasta Dios está metido en el pleito. Pero la gente no se lo imagina. Pablo, perdón, me permite, para ir acelerando el tiempo, Marvel también tiene alguna consulta, por favor. Bueno, hay algo importante que habla Pablo, pero no voy a meter al asunto de los dioses y religión y creencias. Eso va de cada uno. Porque ahí, en lo que por lo menos trata la metapolítica, también tiene que ver la religión, lo espiritual. Pero vamos a dejar a cada uno que crea lo que le parece. Hay algo fundamental que creo que hay que hacer hincapié en lo que dijo Pablo, que una persona que no conoce demasiado, que no sabe de lo que es realmente la política, la metapolítica, es muy difícil que haga cambios. Lo mismo en una sociedad, porque la sociedad no actúa individualmente, lo sí es sociedad, trabaja en grupo. Aquí creo que es importante hacer hincapié en el concepto que tenía Gramsci. No es de mi agrado Gramsci, por lo general, pero esta vez sí, porque Gramsci dice que la conquista del poder político pasa por aquella del poder de la cultura. Y la cultura es conocimiento. Muy bien dicho. Ahora, pues, respecto a la otra situación de hablar de Hitler, bueno, hay mucho, es mucho para hablar realmente. ¿Está bien? Respecto al concepto que tiene de que fue un metafísico, que hoy estamos envueltos en poderes ocultos, que son los poderes encriptados, poderes que no se los ve, pero son poderes, y claro, actúan bajo sus intereses. Lamentablemente nos dejamos seguir por todos esos poderes. Al menos aquí en Bolivia tenemos una ceguera política muy grande. Y no hay metapolítica. 10 años antes de que nosotros entremos a la capitalización, ya Reagan y Thatcher, la gran señora Thatcher, ya se habían reunido para decir que la política de la capitalización era un absoluto fracaso. Pero aquí nosotros estábamos en el auge, regalando las empresas estatales. Y ahora que cae el socialismo como un dominó, nos constituimos o nos pretendemos constituir en el ombligo del socialismo. Es que no hay visión, no hay visión. Nos falta cultura, esta cultura que hace alusión Gramsci. Es que tenemos cultura alcohólica, tenemos cultura folclórica, pero no tenemos cultura política. Tenemos que educarnos, reeducarnos, rescatar valores, ampliar nuestra visión de mundo, ampliar nuestra visión de país, de seres humanos. Lastimosamente, no tenemos eso. Vivimos en otro mundo. Acá nos faltan días, nos faltan fechas, días para poner fechas en el calendario y hacer fiestas. Está bien, las hagamos, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su medida. Acá no. No es verdad como rompieron, dijeron, no vamos a hacer las salacitas. Y sin embargo, ya tienen derecho a vivir, pero rompieron. La autoridad vale. Y todos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay más. A ver, Pablo, ahí tengo
Dos cosas, quizás son más, pero dos preguntas importantes. ¿Por qué la metafísica es filosofía y política? Ya, muy bien. Bien, hay que distinguir, ¿no? De metapolítica, de metafísica. También hay una metaética. Entonces voy a explicar así, para que ustedes me puedan entender. La metaética no está más allá de la ética. La ética es simplemente psicológica. Entonces, cuando hablamos de psicología, hablamos de consciente, inconsciente, si vamos a ceñirnos, por ejemplo, a un sistema de pensamiento psicológico como el de Freud, ¿sí? O el de Carl Gustav Jung. Hablamos de consciente e inconsciente, ¿sí? Entonces, entre consciente e inconsciente tomamos decisiones buenas y malas, con mayor conciencia o menor conciencia, y eso conduce nuestro estilo de vida hacia una fatalidad terminal al final de nuestro camino. Entonces, la ética no es suficiente. Hay que desarrollar una metaética, es decir, hay un poder interior del ser humano que se llama espíritu, que está más allá de la psique y de lo psicológico. A mí me pueden engañar con una treta psicológica. Es más, en la política se acostumbra a meter miedo y usar el miedo como shock para reeducar a la gente en lo que son, por ejemplo, sistemas totalitarios. Lo que hacía el soviet comunista en la URSS era un gran terror, asesinato en masa de gente para que la gente con ese temor, ese miedo, acepte el modelo de vida marxista. Entonces, se necesita pues algo superior a la psique y a lo psicológico, y eso solamente puede ser espiritual. Pero lo espiritual no es tangible para la razón. Lo he tratado de explicar 1000 veces. O sea, tenemos un héroe como por ejemplo Leónidas, su hazaña en las Termópilas. En la batalla de las Termópilas, y si puede silenciar un poquito el micrófono, está haciendo ruido, mi estimado Marvel. Perdón. Bien. Leónidas en las Termópilas tiene que tomar una decisión, ¿sí? Con 300 espartanos, enfrentarse a 500.000 de persas en las Termópilas. Si él solamente es psicológico, es decir, emociones, ámbito inconsciente, y consciente, racional, ámbito consciente, hemos dicho que lo psicológico es consciente, inconsciente. Entonces, si él es racional, por ejemplo, consciente, va a decir, no, pues con 300 espartanos no puedo yo enfrentarme a los persas. La resultante es que voy a perder la batalla y tal vez no voy a durar ni media hora. Mejor entonces rendirnos. Si Leónidas hubiera sido psicológico, por lo consciente, no hubiera ido a las Termópilas. No hubiera habido ese hito histórico para que nosotros lo admiremos ahora en nuestra actualidad. Si es también psicológico por lo inconsciente, por las emociones, entonces hubiera tenido miedo de ver a 500.000 persas con lanzas, escudos, flechas frente a sus 300 espartanos y jamás hubiera tampoco ido a las Termópilas. Entonces ahí deducimos que Leónidas tenía un factor extrapsicológico, metapsicológico, metafísico, ahí está, metaético, el espíritu, un espíritu guerrero, un espíritu rebelde, un espíritu divino. Leónidas era o se creía también un dios y ha ido a enfrentarse con los persas y ha ganado la inmortalidad. Ahora, 3000 años después, recordamos la gesta de Leónidas. Así se explica. ¿Qué necesitamos ahora? Gente valerosa, gente de valores, gente espiritual, no gente psicológica. Entonces, ahí lo importante de la metafísica, Edwin. Por eso la metafísica es importante. Un marxista cultural está castrado metafísicamente. No puede ver a Dios, no puede ver al demonio, no puede ver al alma, al espíritu, porque es un ateo funcional, es un miope.
Está castrado. Gracias, Pablo. Pablo, ya para cerrar el tema, quisiéramos extenderlo, para no haber otro programa, estamos sobre las 9:15. Las últimas preguntas que me están mandando por la página de Contraparte es la siguiente, y con eso cerramos, por favor. Es del señor Jimmy Poma. Son dos textos que mandó. El primero, pero a usted le gusta la Germania derrotada y perdió. El civismo en Bolivia se acabó. El segundo texto del señor Jimmy Poma. Chao religión, en este nuevo siglo aquí pensar hoy después del coronavirus que religiones y nueva sociedad y cómo nos reorganizaremos y viviremos no seremos igual que antes de su aparición. Malditos chinos que infectaron todo el mundo con su virus. Son las dos cuestionantes del señor Jimmy Poma. Ya, bueno, para terminar entonces, voy a cerrar con esto. Estamos hablando de Leónidas. Leónidas se enfrentó a 500,000 de persas y perdió, señor Poma, pero es inmortal y los espartanos han pasado a ser una sociedad ejemplar y admirada por mucha gente en la actualidad gracias a una película 300 que ha habido, han debido ver la película 300, pero también gracias a la historia. Siempre se los tiene como aquellos valientes, pero han perdido, pero son inmortales. Hitler y los alemanes, Germania, se ha enfrentado contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Ha perdido, pero han pasado la inmortalidad. Ahora, ¿cuánta gente admira a Alemania, a Hitler? Lo admiran, mucha gente. Aunque la gente no quiera creer, lo admiran. Alemania es inmortal gracias a su ejército valeroso, a sus héroes, sus generales, sus mariscales. Hitler, que ha demostrado enfrentarse a todo este poder sinárquico que está corrompiendo el mundo solito, ha sido el único que ha metido en la cárcel al hombre más poderoso del planeta, cuya fortuna es, miren, la fortuna de Bezos, de Jeff Bezos, de Amazon, la fortuna de este otro que va a ir a Marte, que ha hecho la tecnología Tesla, no me acuerdo del hombre, la fortuna de Bill Gates, es un pelo del gato de la fortuna de Rothschild. Hitler ha metido en la cárcel a uno de los Rothschild, justamente por usurero y especulador y conducir a guerras y endeudar a naciones en el mundo y haber hecho daño a Alemania. Ese es Hitler. Ya ha pasado la historia, no ha muerto, es inmortal, como Leónidas. Aunque les duela mucho. Con eso acabo, ¿sí? Gracias, Pablo, por tu disertación. Nos hubiéramos extendido, pero bueno, como siempre tenemos otro expositor también y un tema también muy importante. Muchas gracias, Pablo Santa Cruz. Chao, Edwin, y van a disculparme, pero tengo otro compromiso, así que me ausento del conversatorio. Marvel, muchas gracias a toda la gente que está aquí. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad.